María Lobo Murga, muchas gracias por tu visita al programa. Hola Pedro, muchas gracias. La verdad que muy feliz de que me hayas invitado. Bueno, me gustaría saber cómo ves el rumbo de la economía, hacia dónde vamos. Bueno, es una pregunta recurrente, ¿no? En estos momentos estuvimos con nuevas medidas en el último tiempo, un recambio del ministro de Economía, así que no estaríamos muy seguros hacia dónde vamos. Hay políticas bueno, que son nuevas y que tenemos que ver cómo se implementan realmente. De todas maneras, me da la sensación que para ustedes los economistas Bataki dio más información que Guzmán hacia dónde por lo menos quiere orientar la economía. Bueno, ese es un punto muy importante a rescatar. Justamente hay algo positivo que tiene esta nueva, tiene ciertas cosas positivas y entre eso que es una ministra que desde el primer momento que es designada como ministra de Economía sale a hablar a los medios. Y creo que es un punto a favor para la certidumbre y la tranquilidad de la gente. Fue un buen mensaje decir no se va a gastar lo que no se tiene, porque esto tiene que ver con cuidar las cuentas públicas y tratar de bajar el déficit fiscal. Sí, el mensaje fue bueno. La ministra habló justamente del déficit fiscal, habló de un equilibrio en las cuentas públicas, que es algo que viene siendo un tema muy cuestionado, sobre todo por la oposición y por esta nueva oposición liberal que sale con más fuerza en el último tiempo. Y que hable de un equilibrio de las cuentas públicas, le está hablando directamente a los mercados y al FMI y, bueno, y al exterior, ¿no? Mostrando de que se está buscando un equilibrio que es algo que la Argentina necesita mucho para progresar, ¿no? De los últimos 60 años, me decía un economista, estuvimos 57 años con déficit fiscal. Sí. Hay una realidad. Entre esos años hubo ciertos años que no hubo déficit primario. Sin embargo, los últimos 13 años fueron de déficit fiscal. Bueno, anteriormente hubo 4 o 5 años que estábamos por encima porque fue justo después de la crisis del 2001. Sí, Néstor pero Kirchner tuvo los superávit gemelos, superávit fiscal y superávit Sí, que bueno, fue descendiendo del salto que dio a partir de la salida de la convertibilidad. Y está muy bien que lo señales. Kirchner tuvo eso, pero después Cristina, cuando vieron que la gente les daba mucho apoyo, hicieron crecer el gasto público de una manera muy fuerte y no crecieron así los ingresos y no se desarrolló la economía. Sí, en realidad fue que hubo un salto después de la convertibilidad, entonces igualmente en el gobierno de Néstor fue cayendo, la tasa fue decreciente, digamos. Así que, en definitiva, sí se puede hablar de ese déficit porque hay una tasa decreciente también en ese momento. Sí, en todo el gobierno de Cristina Kirchner hubo déficit fiscal y bueno, y el déficit fiscal es la consecuencia de un gasto público elevado, mayor que los ingresos que tiene el Estado. ¿Por qué se le obliga a la Argentina o a subir los impuestos o a tomar deuda en el exterior, en el Fondo Monetario, o a tomar deuda interna, ¿no? Sí, bien, esos 3 puntos que vos estás marcando son correctos porque justamente la economía, el gasto público se financia a través, el Estado se financia a través o de emisión monetaria o de bonos, que ahora están justamente hablando mucho, o de algún préstamo, un crédito internacional, que en este caso tenemos lo del FMI. Pero cuando ya no se puede pedir más crédito internacional, la deuda se financia por medio de una emisión monetaria, que a la larga genera esta inflación que vemos aumentar mes a mes, ¿no? Por eso me imagino que ustedes los economistas deben tener una gran expectativa en función de lo que dijo la ministra, que no se va a gastar más de lo que ingresa, y después el quitarle los subsidios a las tarifas públicas. Domingo Cavallo le había dicho en una oportunidad en un programa que ahí estaba el talón de Aquiles, porque eso iba a reducir muchísimo el gasto público. Sí, bueno, dice que los subsidios llevaban como 2 puntos del Producto Bruto Interno. Sí, podríamos decir que sí. Justamente ayer estaba viendo los aportes más grandes, o sea, el ingreso más grande que tiene en este momento el gobierno son los aportes. Y estos aportes vienen de la gente trabajadora y van justamente a paliar por medio de subsidios o por medio de planes sociales, la situación social que cada vez se empeora más. Entonces, si no se busca un empleo genuino, el Estado siempre tiene que estar buscando cómo hacer para que la sociedad no caiga en la pobreza, en la indigencia y bueno, que
en general que la gente pueda vivir más o menos bien, que justamente es el gran problema que tenemos en este momento, que los salarios están muy bajos, la inflación cada vez va subiendo y tenemos un nivel de pobreza que en Argentina, en Tucumán, estamos por arriba del 40%. Sí, es muchísimo, es una tragedia social. ¿Qué inflación esperás para este año? Bueno, haciendo las proyecciones en sí. función de lo que ya tenemos. Sí, hace rato te escuchaba que estabas hablando con, bueno, con un funcionario y hablaba de un poco más del 60%. Las estimaciones son bastante más, alrededor del 80%. Sí, el 70% es el piso para las proyecciones. Sí, 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 es del 80%. Y bueno, también tuvimos un aumento en, bueno, la canasta básica que mide el índice del precio al consumidor, se mide con distintos sectores, digamos, de lo que consumimos. Y tanto la energía, en este caso la suba de tarifas, vienen aumentando y es uno de los puntos que más aumentó en el último tiempo. Aumentó el 11,2% en el mes pasado y entonces, bueno, hay ciertos indicadores dentro del índice que aumentan un poco más y un poco menos, pero el alimento, la vestimenta, la luz, el transporte, son de los que más vienen aumentando. A ver, lo que vos le estás diciendo a la gente, cuando observamos la inflación, sí. el ítem que es energía tiene una gran incidencia. Sí. Entonces, si acá aumentan las tarifas, hay que ver cómo se comporta el índice inflacionario. Perfecto. Que en realidad el primer índice inflacionario de Bataki es de julio, no de junio. Junio era de Guzmán. Claro, sí. Bataki va a iniciar su era, frente al gobierno, con una inflación mayor al último mes de Guzmán. Sí, queremos buscar culpables en realidad, porque cuando hablamos de la inflación, hablamos sobre todo de que proviene de una emisión monetaria que sirve para financiar el déficit, porque si esta emisión monetaria fuera para inversión, estaríamos hablando de otra historia distinta. Claro. Por eso justamente Cristina muchas veces habla de que otros países no tienen inflación y tienen emisión monetaria. Es real, o tienen déficit, es real. Pero porque no es para financiar el déficit fiscal justamente. Cuando estamos buscando, porque no tenemos crédito internacional o porque ya no tenemos credibilidad en el gobierno, buscamos financiar el déficit fiscal por medio de una emisión monetaria, se genera justamente esta inflación. Lo que decías recién, el índice de precios al consumidor tiene distintos ítems y dentro de esos ítems, que son 12, yo estaba hablando de que hay 3 que subieron en mayor proporción que el resto, ¿no? Y uno de esos es la luz. Y bueno, que es algo de lo que estábamos hablando, del subsidio a las tarifas. Con lo que me decías con respecto a Guzmán y a Batakis, cuando hablamos de la inflación, hablamos de la emisión monetaria. Y la emisión monetaria se refleja en inflación varios meses después. O sea que las próximas inflaciones que tengamos, de alguna forma, si queremos buscar culpables, que yo creo que no tiene solamente que ver con la política económica, sino con una política integral de todo el gobierno. Lo que está diciendo es que Bataki va a heredar una inflación de la emisión monetaria pasada. Claro, la etapa de Guzmán. Claro. De todas maneras, vamos a tener que seguir de cerca cuál es la emisión monetaria del gobierno y cuál es la toma de deuda en el mercado interno, teniendo en cuenta que si baja el gasto público, tal vez haya menor necesidad de emisión monetaria, ¿no? Sí, el gasto público tiene que bajar en un 7,8% para lograr la meta que propone el fondo, ¿no? Hasta ahora se están cumpliendo las metas. Sí, hasta ahora se están cumpliendo. Bueno, una de las medidas de Batakis o una de las cosas que propuso fue justamente decir nosotros vamos a continuar con todo lo ya establecido con el fondo previamente, con Martín Guzmán, y Batakis dio señales que dan cierta tranquilidad, ¿no?, a la sociedad, que tienen que ver con continuar con una política que venía trayendo Martín Guzmán, que de alguna forma Martín Guzmán parece que se va por una interna dentro del gobierno, pero trata de no alterar mucho las políticas que venía trayendo. Eso, a mi parecer, es algo positivo porque lo peor que puede suceder en este momento es la incertidumbre
que en este momento es muy fuerte, digamos, en los mercados. Entonces, buscar Porque estabilizar... es interesante todo eso que hablas de la incertidumbre, porque a veces la gente no la sabe medir, le parece un término abstracto. La incertidumbre hizo cuando renunció Guzmán que los precios volaran, incluso de los productos aquellos, de los bienes que no tienen componente de importación. O sea que la especulación en Argentina es brutal, ¿no? Sí, A veces. sí, bueno, Batakis también dijo que iba a asegurar el control de precios, o sea que no se desestabilicen los precios. Sin embargo, para eso el gobierno tiene que interceder mucho en los mercados, y cuando el gobierno intercede en los mercados poniendo precios máximos, el problema es que empieza a haber desabastecimiento. Y esa es una preocupación tanto para la gente como para los propios productores, porque si mis costos son mayores de lo que yo puedo vender el producto, y claramente no me va a servir venderlo, ¿no? Así que bueno, hay que tener un límite en la intervención. en la ¿Cómo crees que intervención. va a tomar el mercado este tema del apoyo político que está recibiendo Bataki? Porque, a ver, no solo es un mensaje para la interna del gobierno y para los ciudadanos que queremos que un ministro de Economía tenga apoyo político para llevar adelante las políticas, sino también el mercado. ¿Cómo lo toma el mercado a esto? Bueno, el mercado, lo que pasa es que estamos viendo de que una mujer que tiene un tinte más heterodoxo nos habla de políticas económicas ortodoxas que son muy parecidas a las que venía trayendo Guzmán. Yo no sé hasta qué punto el mercado le cree en esa coherencia. Lo digo simplemente porque vimos una reacción muy negativa después de que habló de las medidas. Y eso, a mi parecer, es porque no hubo una confianza en los mercados. Posiblemente creo que por esta incoherencia de lo que creemos que Batakis trae como políticas nuevas y las medidas que realmente decidió tomar. A nuestro parecer, digamos, bueno, yo soy del ala mucho más liberal y menos intervencionista, creemos que siempre es mejor buscar equilibrio fiscal y que las cuentas del Estado se mantengan en equilibrio, y en este momento no sucede eso justamente porque tenemos un déficit fiscal, que es que nuestros gastos los gastos del gobierno, del Estado, son mayores que sus propios ingresos. Que busque estabilizar eso permite de que no haya tanta emisión monetaria. Y bueno, si es una planificación a largo plazo y mucho más integral, eso puede ser muy positivo. Pero hasta ahora parecen medidas muy concretas para paliar nomás el problema social en este momento. Bueno, esto es lo que vamos a seguir la marcha de la economía. María Lobo Murga, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la al invitación. programa.